Ganha a bola pro time brasileiro. Bola para Babá, Pelé. Fútbol, el fenómeno social. Quem para é Djalma. El negocio del deporte. Cadenciou aliviando. Bola vai para Pelé. Pelé para Zagallo. Control de masas o nexo social. Entra Zagallo, devolve para Pelé. Recebe Pelé. Prepara o tiro. Fuzila para gol. Homo Ludens, conducido por Carlos Alberto. Un podcast de Se Quema la Base. Marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Bienvenidos una vez más a Homo Ludens. Esta noche estamos aquí con Carlos Alberto, el titular de este programa. Memo en los controles. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, un poco asustado por el coronavirus, pero extrañado de que las ligas europeas hayan decidido parar. Sabemos que es un tema de salud, etcétera, pero una vida sin fútbol no merece ser vivida. Pero espero que todos se resguarden bien y que tengan más tiempo de escuchar este podcast y ya. ¿Sin fútbol o sin deporte en general? Sin fútbol, la verdad el fútbol monopoliza y supera por mucho cualquier otro deporte. No es por menospreciar al tenis ni al golf, pero el fútbol es el deporte más democrático, el deporte más global, aunque sea nacional. Y la verdad, sentimos que es algo bastante duro estar sin la posibilidad de ver a nuestros jugadores favoritos, sin seguir a nuestro equipo favorito. No estoy hablando de Tigres, pero bueno, el Real Madrid y el aburrido Barcelona, etcétera, pero respetamos sus decisiones. Esta noche también nos acompaña nuestro querido camarada de Se Quema la Base, Guillermo Montesinos. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Carlos, Ángel. Pues bien, estoy muy bien, feliz de regresar. Vamos a trabajar aquí con ustedes dos para que podamos hablar de la manera más fluida de los temas, para que podamos comentar. Además, hoy un tema tan importante que es, si me permites adelantarlo, Carlos, la filosofía detrás del juego. Entonces, ya que nombré el tema del día de hoy, me gustaría que nos dijeras de dónde sale y cómo comenzamos a abordar este tema, la filosofía detrás del juego. Muy bien, claro que sí. El episodio de hoy está inspirado en un libro que se llama The Philosophy Behind the Game, de Stephen Mumford. Se intenta explicar el fútbol desde la perspectiva filosófica. Normalmente el fútbol se explica a través de sus reglas, a través de su manera en la cual permite la interacción entre jugadores, entre árbitros, entre entrenadores. Este libro va un poco más allá, lo intenta dar una explicación desde una perspectiva filosófica. Normalmente el aficionado ve al fútbol desde la perspectiva de un director técnico. Entonces existen directores técnicos que priorizan el triunfo a costa de todo. Por ejemplo, Carlos Salvador Vilardo, el más grande de todos, que el lunes 16 es su cumpleaños, esperamos que esté muy bien. Que su maestro Osvaldo Subeldía fue el primero en sistematizar la táctica, en crear un estilo de juego basado en la interrupción constante del mismo, en planteamientos, en explotar la táctica fija de una manera más detallada, etcétera. Y eso permitió a los estudiantes de la década de los 70s conquistar varios títulos. Incluso le ganaron una Copa Intercontinental al Manchester United en 1966 y desde ahí fue el primer equipo americano en que le ganó un equipo europeo, porque en el Manchester estaba Sir Bobby Charlton, que ya sabemos que ganó el mundial con el gol fantasma en Inglaterra, etc. Entonces, lo que pretendemos explicar es, existen explicaciones éticas, explicaciones estéticas que ofrecen los filósofos, cómo las podemos llevar al campo de juego o cómo las podemos ver en una determinada situación de un equipo, de un juego, de un partido. Consideramos que el hombre en el fútbol es la medida de todas las cosas, el equipo es la medida de todas las cosas. En ese sentido también pretendemos proponer un estudio o recomendar un estudio empírico sobre la manera en la que el fútbol influye en nuestras vidas, cómo afecta nuestras emociones, nuestra psique, y posteriormente se van a explicar
también la filosofía del juego de Marcelo Bielsa, el paradigma casi es la antítesis de Bilardo. A Bielsa no le importa ganar, a Bielsa no le importan los títulos. Bielsa le importa el impacto socioemocional del juego. Es decir, cómo el jugador tiene que estar consciente en que su actividad por la cual le están pagando grandes sumas de dinero, probablemente injustas sumas de dinero, influye en el aficionado que lo ve, en el aficionado que gasta un porcentaje de su dinero, de su ingreso, en irlo a apoyar, en sintonizar el juego, en comprar su playera, en pedirle un autógrafo, en pedirle una fotografía, etc. También intentaremos explicar un poco de la frase de Carlos Milok, que él decía que el gol es el táctico del juego, es decir, que no importan los planteamientos de inicio, no importa tanto el estudio, porque a partir de que se mete un gol, el juego comienza de nuevo, se replantean las necesidades, etc. Y las condiciones del juego son nuevas. ¿Podemos saber cómo es que se empieza a dar esto? O sea, ¿cómo es que alguien decide que se necesita una táctica para el juego? Depende. Primero, tenemos que partir de a qué prioriza el entrenador o qué prioriza el equipo. Si prioriza ganar a toda costa, porque todos sabemos que es bastante poco atractivo un partido que quede 1-0 ganando al 90 con dos equipos rígidos atrincherados en sus respectivas áreas, etcétera. Para el aficionado siempre va a ser mejor, o normalmente es mejor, ganar 4-3 con un esquema de juego ofensivo, privilegiando la creatividad ofensiva, la táctica fija bien ensayada, bien elaborada. Eso, desde la perspectiva del aficionado, es lo estéticamente bello, lo deseable. Desde la perspectiva del entrenador, normalmente siempre le trae más problemas plantear los juegos, porque el entrenador tiene que ver desde un distinto punto de vista. El entrenador siempre tiene que priorizar el juego de tal manera que le hagan los menores goles posibles. Solo desde ahí se puede comenzar a construir un equipo exitoso, porque tienes mayor probabilidad de hacer puntos, aunque sea con empates como Ferretti. Pero si te expones constantemente al ataque sin ningún tipo de orden, normalmente vas a perder. Normalmente te van a despedir como director técnico, como Rafael Puente, que su planteamiento siempre ha sido ofensivo, pero pues descubre o deja en evidencia siempre a su defensa. Y aunque es muy atractivo el juego, pues el aficionado también vive de resultados y obviamente va generando rencor hacia él, porque el aficionado quiere ver ganar a su equipo y tiene una implicación psicológica todo lo que ve en el campo. Y si no se lo transmite desde la cancha a la afición, normalmente se generan condiciones adversas que casi siempre son imposibles de remontar. En esas condiciones adversas o en esa falta de digamos de control que puede haber cuando se toman decisiones incorrectas, valdría la pena retomar algo que hablaste en el podcast anterior, en el que hablabas sobre que sin el azar, o sea, si van removiendo de alguna manera el azar del juego, se va haciendo menos interesante. Entonces, un elemento clave es que siempre exista una dosis de incertidumbre para que también el espectáculo sea más grande y el espectador sienta lo estéticamente atractivo. Claro. Es por eso que la Liga MX es muy atractiva, porque a pesar de que existen equipos bastante poderosos, con muy buenos jugadores, con nóminas muy altas, etc., la posibilidad de que se presente un resultado no esperado es muy alta, y eso lo hace que todos los aficionados estén expectantes de ver el resultado, de ver el juego. Normalmente, por ejemplo, la Liga Española no es así. Hay partidos en los que los favoritos, el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid, pierden o empatan, que no se esperan, pero normalmente son 2 o 3 máximo en la temporada, y eso hace que se pierda el atractivo por la liga. Solo ves los juegos que sabes que van a enfrentarse: Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, etc. Pero eso hace que se pierda el principio de incertidumbre en el juego. Ahora,
El aficionado, justo en ese momento, permite la reflexión filosófica. Quizás sea el único momento en el que una persona promedio realiza reflexiones de esta índole. Por ejemplo, yo me imagino cuando pierde tu equipo, en mi caso cuando pierde Tigres, cuando pierde el Real Madrid, etc. Normalmente reflexionas cuál fue la causa de la derrota, qué detonó que tal jugada fuera sancionada de tal manera, que un jugador estuviera tan errado o un penal, etc. Y en ese momento esas preguntas son reflexiones filosóficas sobre la justicia en el juego. A veces hay equipos, por ejemplo Atlético de Madrid, Liverpool. Todos sabemos que Liverpool llegó innumerable cantidad de veces, emocionó a sus aficionados, tenía el juego en la bolsa, pero el planteamiento de Simeone simplemente fue magistral. Hubo un momento en el que Liverpool físicamente no dio más. Atlético de Madrid solo tuvo 3 llegadas y las 3 fueron goles. ¿Hay justicia o no hay justicia? ¿Cómo se sentirán los aficionados del Liverpool respecto de su equipo? Que a pesar de haberlos emocionado, que a pesar de haberlos ilusionado, quedaron eliminados. Esos tipos de reflexiones las permite el fútbol y en gran medida el aficionado también trata de aplicarlos en su vida cotidiana, y esto normalmente tiene implicaciones metafísicas, es decir, valoraciones de orden moral. ¿Es bueno, es malo esta conducta? De orden estético, ¿es bella esta forma de jugar? ¿Es bella esta forma de comportarte? Etcétera. Y en esa medida el juego puede influir en la calidad de vida de las personas, es decir, invitándolos a reflexionar sobre estas cuestiones que normalmente son muy tangenciales en la vida de todos. Pero a veces no solo nos quedamos con todo el partido, como dices, el planteamiento, sino más bien siento que a veces es como nos quedamos con una jugada que, por ejemplo, causa un penal o algo así. Siento que el aficionado más se enfoca a eso y lo analiza. O sea, como que siempre está en un momento en específico del partido con el que se queda, con un buen sabor de boca o con uno malo. Pero siento que lo que atrae más que el juego en sí es como algo que con el que se queda, con esa marca que lo deja el partido. Y de ahí depende como que su emoción del aficionado, ¿no? Sí, principalmente eso tiene implicaciones bioquímicas, porque el tipo de placer que reporta un triunfo inesperado, principalmente de un equipo, es bastante alto, y en esa medida se puede decir que solo en esa medida mejora momentáneamente la vida del aficionado. ¿Por qué solo se registra ese momento? Porque fue el momento en el que probablemente alcanzó los mayores niveles de adrenalina en su sistema nervioso y lo demás lo omite. Es una respuesta natural, biológica, pero es curioso porque podemos pensar y podemos preguntarnos, ¿es racional ser aficionado a un equipo de fútbol? ¿O qué tan racional es? Y en este sentido podemos recomendar el estudio realizado por la Universidad de Sussex por Peter Dalton y George McCarron. Se llama ¿El fútbol es un asunto de vida o muerte o es incluso más importante que esto? En este estudio, estos dos investigadores tratan de cuantificar el grado de utilidad o de placer que le produce a una persona el ser aficionado de fútbol. Entonces, podemos decir que cualquier tipo de utilidad o de placer que te genere el fútbol tiene que ser mayor respecto de otra actividad cualquiera que tú hagas. Por ejemplo, si te produce placer ir al cine o etcétera, ser aficionado de fútbol te va a quitar tiempo para que tú le dediques a eso, ¿no? Entonces, tiene que ser mucho mayor el placer que te produce o la expectativa de placer que te produce el que tú dejes de hacer las otras cosas y priorices el fútbol. Porque el fútbol, como ya lo hemos dicho, requiere una inversión económica, si es que vas al estadio y no eres hincha de sillón, o una inversión emocional. Esto es lo más delicado porque la inversión emocional no es algo que te dé
en un determinado momento y en otro se te quite, sino que lleva tiempo para que se vaya diluyendo esa sensación. Y normalmente, según los resultados que pudieron obtener estos investigadores, los aficionados reportan grados de incomodidad mucho mayores cuando su equipo pierde, o de malestar cuando su equipo pierde, en casi 7 veces el placer de cuando su equipo gana. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo una óptica estrictamente utilitaria del fútbol, no es racional. Te produce más dolor que placer, 7 veces más dolor que placer. Dolor emocional, obviamente. Entonces, ¿por qué los humanos vemos fútbol? ¿Por qué nos identificamos con unos colores? ¿Por qué nos identificamos con un equipo? Pues probablemente esto sea porque el instinto gregario nos invita a reunirnos con personas que tengan intereses afines a nosotros. Esto produce una sensación de ser aceptado, de ser identificado dentro de un colectivo, y en el momento en el que varias personas enfrentan la adversidad de los equipos, por ejemplo, de cuando pasan una mala racha, produce una cierta tranquilidad de que no estás probablemente enfrentando eso solo, o no estás sintiendo solo ese tipo de sensaciones feas. Por ejemplo, yo pensaría en un equipo como Cruz Azul, que normalmente había sido un equipo triunfador, un equipo protagonista, hasta 1997, y de ahí empezó tu racha de maldiciones y de finales perdidas de último minuto, etc. Porque hay aficionados que siguen yendo al estadio, a pesar de que seguramente han invertido miles de pesos, seguramente han dejado de ver a sus hijos por ese fin de semana, o no sé, han dejado experiencias, y a pesar de que no se llena el Estadio Azteca, porque no lo llenan, nunca se ha visto vacío. Siempre hay gente que no sé si es muy resiliente o si ya tiene un cierto tipo de fortaleza. Pero lo cierto es que es admirable que no dejan de ir, a pesar de que los resultados deportivos les generan muchísimo más pérdidas emocionales que ganancias. Eso es una paradoja. Racionalmente es una paradoja inexplicable, lo cual nos deja nada más que probablemente el fútbol tiene algo más. En materia de fútbol americano se le conoce como intangibles, aquello que no puedes medir, aquello que no puedes cuantificar, y quizás eso es lo más maravilloso del fútbol. Es un igualador social. No se requiere hablar el idioma, no se requiere una cierta clase social para jugarlo, no se requiere más que un balón, 2 personas o una persona que estén dispuestos a competir, que estén dispuestos a divertirse. Quizás si pudiéramos dar un mensaje, una moraleja, eso es lo importante del fútbol como igualador social. Pero es interesante también, por ejemplo, que un equipo como el Cruz Azul, que no ha ganado nada en ya un rato, se siga diciendo que es como un equipo grande. Está raro eso porque, o sea, también se podría decir que el fútbol es como algo generacional, o sea, que se transmite, porque pues muchos de los chavos que ahora le van al Cruz Azul, ninguno creo que lo ha visto campeón, y aún así es como una tendencia en ellos de irle a ese equipo porque sus papás le fueron o algo así. Sí, normalmente es algo generacional que se transmite, pero es curioso porque quizá la derrota los ha unido más. Quizás se han ido algunos, Álvaro Morales, no sé, pero eso genera una cierta identificación. Hay otra persona que sufre lo mismo que yo, que lo han decepcionado igual que a mí, y eso produce una cierta cohesión rara que hace que los aficionados, aunque lloren cada temporada, compren su boleto. Es lo importante del fútbol, porque esa es la conexión emocional que te permite, y es el mensaje que podías transmitir si es que te asumes como un equipo que intenta transmitir un mensaje socialmente útil, etc. Sí, porque también es como un código familiar, ¿no? O sea, el equipo de la familia es tal, ¿no?
Si por ejemplo en mi familia es Tigres, normalmente se ha menospreciado, pero bueno, simplemente nosotros seguimos apoyando. Ahora, hablando de Tigres, por ejemplo, Gignac gana quizás 10 veces más, quizás no sé cuántas veces más proporción que, por ejemplo, un canterano Tigre. Una pregunta que nos podríamos hacer ¿es éticamente justificable que en un deporte de conjunto, como es el fútbol, un jugador se lleve tanto y otro tampoco? Esa es una pregunta moral. ¿Es válido que Messi gane, no sé, muchísimo más que el portero, que Ter Stegen, o Cristiano Ronaldo gane 3 veces más o 5 veces más o no sé cuántas veces más veces dinero que sus compañeros cuando todos están implicados en la consecución de los éxitos deportivos? Ahí podríamos ofrecer nuevamente el tope salarial de la NFL como igualador de las condiciones laborales de los jugadores, pero este es algo que se debe reflexionar. ¿Queremos un fútbol más justo? ¿O queremos un fútbol que refleje las ignominiosas desigualdades de la sociedad? ¿Queremos multimillonarios y queremos personas que no tengan ni siquiera para lo más elemental? ¿Queremos a un Real Madrid que tiene ingresos por 750 billones de euros? ¿Y queremos un Getafe que no puede pagar su estadio, que lo van a ver 15,000 personas cada 15 días? ¿Cómo es posible que en una misma liga coexistan y compitan esos dos tipos de equipos? Yo creo que eventualmente esto se va a tener que plantear como algo que más allá del fair play financiero, como algo ya más concreto, porque eventualmente estas ligas van a volverse más aburridas y pues van a perder a sus seguidores. Entonces estamos hablando de que ahora los estadios, las ligas y naturalmente los equipos van a aplicar técnicas para mantener a la gente yendo a los partidos y interesadas, lo que me hace retomar el tema del estudio, en el que seguramente es información que nosotros teníamos, de la que teníamos conocimiento de manera empírica, como que naturalmente si tú le vas o tienes cierta afición a un equipo y gana, naturalmente te vas a sentir emocionado, y si pierde, por supuesto que te vas a sentir de alguna manera disfórico, deprimido o no tan animado. El estudio y los datos que arroja nos ayuda a determinarlo de manera cuantitativa, a ponerle un número, y esto les ayuda a las personas que se dedican a las estrategias mercadológicas a trabajar con datos, ya deja tú de sensaciones o lo que ellos piensan, como te digo, de manera empírica, sino con datos para saber cómo reacciona la gente. Sí, por ejemplo, es muy importante identificar los periodos de mayor ansiedad anticipatoria prepartido. Estamos hablando de que, de acuerdo con los datos recabados en este estudio, entre 2 y 3 horas antes del juego es el pico de ansiedad respecto del juego que tienen los aficionados promedio. Es decir, en ese momento los aficionados tienen especial sensibilidad y son más perceptivos a mensajes relacionados con el club, a campañas publicitarias, etc. Y el estudio también arroja que cuando un equipo gana, el tiempo que le dura la euforia o la emoción tarda aproximadamente 1 hora en disolverse. ¿Qué podrían hacer los clubes de la Liga MX? Hacer una campaña especial para esos momentos de triunfo y de euforia, y que los aficionados se sienten más identificados, y de esa manera como proponerles un producto, un servicio más, algo que les dé a los aficionados un sentido un poco más de permanencia, que les invite a relacionar esa etapa de emoción con una experiencia positiva, y por tanto los haga si es que no son un consumidor o un cliente habitual, volverlos un cliente habitual, invitarlos. Cabe mencionar que este estudio se hizo a través de una app. Entonces a los aficionados a un equipo, ya sea en el estadio o viéndolo desde su casa, se les hacía descargar esta app, y durante los momentos del partido ellos iban midiendo cómo sentían con un pequeño deslizador. Entonces eso habla del contacto que tiene la tecnología, no solo con la medición de datos para estudios, sino la tecnología en
relacionada con los equipos de fútbol y los aficionados y los equipos a los que son aficionados. Y hay algunos equipos que tienen aplicaciones en las que se les da algunas recompensas por ser aficionado y por estar suscrito a sus servicios, en las que se les dan ciertos resultados o beneficios o así. Sí, es una área de oportunidad importante para los equipos, principalmente a los equipos que tienen ciertas dificultades para llenar su estadio, para que sus aficiones estén identificadas con sus colores, con su tradición. Aunque no sean equipos ganadores, por ejemplo, me imagino en el equipo de Atlas de Guadalajara. Es un equipo que lleva 65 años sin ganar, pero su afición siempre está apoyando. Se dice que es la afición más numerosa, más copiosa en el estado de Jalisco. Entonces, ¿cómo podemos darle una experiencia o prolongar la experiencia de victoria de sus aficionados durante esa hora post partido, en donde es un impresionante margen para la mercadotecnia, para la publicidad? Y en ese sentido yo invito a los equipos a que revisen este estudio, a que de la manera en que ellos, o incluso a la Liga MX, de la manera en que pueden obtener beneficios o de que pueden obtener cierta utilidad de todas las conclusiones que se obtienen en este estudio, para que todos queremos mejorar el ecosistema del fútbol mexicano. Entonces, entre más profesional sea, entre tengamos datos cuantificables de la experiencia del aficionado, ya sea yendo al estadio o viéndolo desde la comodidad de su hogar con una cobija y un té y así. ¿Cómo le podemos dar una mejor experiencia? ¿Cómo lo podemos sumergir en este océano azul de la experiencia? Pues algo que me llegó a pasar por la cabeza ahorita es como llegar a pensar en que no solo los datos positivos te pueden llevar a que los fans compren ciertas experiencias en las aplicaciones, porque también existe, por ejemplo, el estado de ánimo, que es pues cuando tu equipo pierde, que es de un estado de ánimo negativo, que por ejemplo no solo te puede llevar a decir, ya no confío en este equipo, que corran al Tuca, no sé qué. Claro. Lo que yo creo es que también ese estado negativo te puede llevar a decir, el próximo partido sí vamos a ganar, porque es contra un equipo chico, porque es un equipo grande y siempre le jugamos bien a los equipos grandes. Entonces, no solo el ganar te puede llevar a decir, voy a consumir más, sino también el perder te puede decir, vamos por la revancha y esta vez vamos a ganar. Aunque, por ejemplo, hay casos como el Veracruz, que nunca jamás ganó, más que creo que una vez. ¿En tribunales? Ahora ya existe la Liga del Balompié, Fútbol Balompié Mexicano. Y, creo que las métricas sirven no solo para medir el rendimiento de los jugadores, no solo para la táctica, sino también para que los equipos se puedan dar cuenta que existe un mercado en el que pueden abordar y pueden decir, creo que además de ofrecerle un producto de más calidad a mis aficionados, donde yo también puedo ganar o tener ganancias o puedo involucrar a marcas. Entonces creo que no solo es para los equipos una ventaja, sino también para saber cómo los aficionados lo toman, también como para saber que los aficionados tienen esa oportunidad de interactuar con sus equipos, tienen esa oportunidad de sentirse parte, como la vez pasada estábamos hablando. O sea, ¿cómo involucras a un aficionado en el equipo? Pues haciéndolo sentir parte de, invitándole, pues a veces, como decías, las cervezas, invitándole las entradas, llegar a la cancha y decir, bueno, esta vez te toca a ti porque tú eres parte de nosotros. Y creo que se está perdiendo todo ese camino porque no hay un interés real. O sea, hay intereses externos por hacerlo, pero no hay una verdadera investigación que diga, yo quiero saber cómo se sienten mis aficionados durante el partido, qué es lo que necesitan. O sea, por ejemplo, a veces también como que necesitan como que les invites una cerveza,
como que les digas, oye, sé que existes, sé que vienes todos los partidos y sé que mereces ser el jugador 12, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces creo que eso debería ser parte ya del fútbol, sobre todo aquí en México, porque no se está dando o apenas se está dando, pero siento que no se está haciendo de la manera correcta y creo que podríamos aprovechar más ese nicho. O sea, no nosotros, sino la liga, y creo que lo está dejando de lado y no creo que sea la vía correcta para la liga, porque en muchos aspectos está estancando y creo que eso puede repercutir en que, como tú dices, hay veces que el equipo no solo puede estar dependiendo de las entradas, como por ejemplo ahora que pasó lo del coronavirus, o que está pasando lo del coronavirus. Van a hacer muchos juegos a puerta cerrada y la gente no va a poder entrar, y eso afecta mucho en las ganancias de los equipos porque van a tener que regresar las entradas y demás. Es un área de oportunidad tanto de las áreas de marketing y datos no enfocados precisamente al juego, sino más a propiamente la mercadotecnia de los equipos. Hay infinidad de datos en las redes sociales, de expresiones de conformidad o de inconformidad, de gusto o de disgusto. Eso puede ayudar a, como lo hicieron estos investigadores, a cuantificar el grado de satisfacción que un equipo le produce a los aficionados, y de esta manera encontrar y determinar los distintos estados de ánimo que los aficionados van configurando durante un juego o durante una experiencia. Y esto que atraería a hacer el product and market fit mucho más alcanzable, mucho más esa identificación entre el producto que ofrece el equipo y el producto que busca el aficionado, hacerlos cada vez más afines, y esto solo va a provocar un círculo virtuoso en donde el club va a ganar y el aficionado cada vez va a sentirse más satisfecho, más integrado a la comunidad, porque es una de las maneras en que una persona se puede integrar a una comunidad, y de esa manera el fútbol va a mejorar. El aspecto ético, el aspecto estético, el aspecto social del fútbol se va a ver reflejado en una mejor experiencia y en una mejor manera de practicar este hermoso deporte. A mí me gustaría retomar algo que es como en oposición, digo, o al contrario un poco de tu nota más positiva, que a pesar de esa conexión no racional que tienen la mayoría de los aficionados con sus equipos, el estudio, por ejemplo, menciona que tienen de forma sistemática o manifiestan de forma sistemática una tendencia a pensar que van a ganar o a sobreestimar sus posibilidades para que su equipo gane. Entonces, a pesar de el ánimo que tengan y del apoyo que siempre ofrecen al equipo, puede que haya un desconocimiento de las capacidades reales del equipo para triunfar, para ganar. Entonces, eso no afecta en su ánimo, o afecta en su ánimo, o a qué nivel. El mejor ejemplo es la selección mexicana, que cada 4 años estamos pensando en ganar el mundial. Ya dijo Javier Hernández, hay que pensar en cosas chingonas. Expresión grandilocuente de valentía, pero sin fundamento en la realidad. Cada 4 años se nos ilusiona, se nos dice, vamos a ganar el mundial, vamos a pasar al 5.º partido, la maldición de los penales. Siempre estamos ahí a punto. Lo que no se ve es que, por ejemplo, en el pasado mundial, el domingo fueron las elecciones, el lunes fue el juego, y todas las repercusiones anímicas que tuvo esa eliminación frente a Brasil, que obviamente era esperada, pero esas ilusiones durante 4 años estuvieron sido cultivadas, y simplemente Neymar nos hizo ver nuestra realidad. No somos tan buenos como creemos, pero tampoco somos tan malos. Considerando el estudio que dice que cuando tu equipo pierde, el nivel de incomodidad, de dolor emocional es 7 veces mayor a cuando tu equipo gana,
consideramos que es una conducta irresponsable de los medios de comunicación el ilusionar, el contribuir mediante estrategias de manipulación mercadológica. Al aficionado mexicano lo ilusiona, el aficionado vende sus propiedades, se endeuda por a lo mejor años y siempre ilusionado en que este mundial sí lo vamos a ganar. Ganar un mundial, ganar un torneo de esa envergadura no es algo que se produzca de la noche a la mañana, no es magia, no es generación espontánea. Se requiere un trabajo sistemático de por lo menos 2 décadas. México le cuesta mucho repetir entrenadores en ciclos mundialistas, no tiene un estilo de juego definido. Normalmente las convocatorias están amañadas en favor de los jugadores que le dan rendimientos en materia de publicidad a la federación. El nivel de exigencia en los amistosos es paupérrimo. Competimos en CONCACAF, que no nos desafía. Entonces, básicamente, todos los datos, toda la evidencia empírica que tenemos estamos en una zona que no es competitiva a nivel mundial. ¿Cómo pensamos en ir a ganar un mundial cuando estamos jugando contra Brasil, que compite en una de las confederaciones más complicadas? Compite contra Argentina, compite contra Chile, compite contra Colombia. O irle a ganar a los europeos como Holanda, que compite la Eurocopa, que tiene jugadores en los mejores equipos del mundo. Ese pensamiento mágico característico de nuestro deporte siempre nos va a desilusionar. Entonces, lo que yo invito es a la federación es a privilegiar por un momento la preparación, el nivel de exigencia. Yo sé que en un futuro, probablemente en los próximos 10 años, la MLS, Estados Unidos como liga, se va a posicionar quizá en una de las top 3 del mundo, no sabemos. Y eso nos va a invitar a competir de mejor manera. Pero mientras eso llega, tenemos el Mundial de 2026. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos ilusionando nuevamente a los aficionados? Me gustaría que se reflexionara, que lo reflexionaran los dirigentes, que lo reflexionaran los jugadores y los aficionados también. A veces hay que ser más realistas para no sufrir desengaños en el futuro. A mí me gustaría cerrar como siendo una especie de resumen de todo los temas que se han tocado en cualquiera de nosotros tres y en especial tú. La pregunta en concreto es, ¿crees que se sobreanaliza el juego? Y déjame explicar un poco más al respecto que, por ejemplo, tenemos estos estudios en los que se cuantifica emociones y sentimientos que son súper subjetivos, de manera que se le pone algún dato para la venta. O, por ejemplo, como dices tú, se infla de manera quizá artificial o quizá con fundamentos la posición de la selección mexicana y las oportunidades que tenga o no tenga. Pero más allá de eso, y como ya había mencionado yo, el conocimiento o la falta de él del juego del aficionado mexicano o del aficionado en general. Pero ¿tú crees que hay un sobreanálisis del juego en cuanto a los medios, la gente, los estudios y, como tú comentaste desde el primer episodio, otros programas de análisis en los que se ven aspectos que no tienen que ver con los de este programa, que son las cifras, quién juega, quién no juega y por qué no jugó? Entonces, ¿crees que se sobreanaliza el juego? Sí. ¿En qué sentido se sobreanaliza? En que normalmente de probablemente 2011 para acá, las ciencias de datos, Big Data, etcétera, han incrementado su influencia en el deporte, principalmente en el fútbol americano también. Pero esto ha permitido neutralizar muy rápido a los equipos ganadores, establecer estrategias asimétricas de confrontación. Por ejemplo, Simeone y el Atlético son un extraordinario ejemplo de ello, teniendo un equipo notoriamente inferior como el Atlético de Madrid, y ante Liverpool, que es el mejor equipo de la historia, normalmente todos pensaríamos va a perder Atlético por goleada. Pero yo creo que en ese sentido también es directamente proporcional al decremento de la incertidumbre
y por lo tanto del núcleo, voy a usar una expresión filosófica, de la esencia del fútbol. ¿Por qué? La esencia del fútbol es la incertidumbre. Todos estos analistas de datos y estos científicos de datos, etcétera, lo que hacen es privarnos de la incertidumbre y de la expectativa que nosotros tenemos de los partidos. El azar siempre va a ser un elemento seductor de un partido de fútbol. Entre más esté analizando con datos todas las variables que intervienen en un juego de fútbol, más predecible va a ser, y en ese sentido más aburrido va a ser. Yo creo que todo esto nos lleva a una reflexión en donde tenemos que pensar como liga, o sea, como liga / país, o sea, país que le gustan los deportes, que no todo se hace por arte de magia. Por ejemplo, la parte que dice Carlos, o sea, necesitas un proceso de 20 años para poder pensar en ganar en la Copa del Mundo, porque no nada garantiza que después de esos 20 años seas campeón. Pues nos tienen comiendo de lo que ha pasado últimamente en los últimos años, que es pensar todos los campeonatos que hemos ganado, como por ejemplo el Mundial de la Sub-17, las Olimpiadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un proceso que se está haciendo bien en las ligas menores, pero que no ha como avanzado, o que hay una parte de disrupción en donde algo pasa, como que se corrompe el jugador. O sea, no sé si el jugador mexicano no está acostumbrado a ganar lo suficiente, o le pagan muy poco cuando es joven, o también puede ser que llegue a salir de familias humildes y eso afecte mucho la estabilidad emocional del jugador. Entonces, como que después de que se vuelven como jugadores famosos, como que siento que pasa algo en donde estamos acostumbrados también como mexicanos a que cuando alguien tiene éxito, como que se le pone mayor atención, y como que esa persona tiene un poder de decisión más grande que una persona promedio. Entonces siento que también eso influye en los jugadores, influye en las ligas, influye en todos los aspectos, para que una sola persona pueda tener un poder de decisión tan grande que omita ciertas cosas y todos sigan ese mismo patrón, y eso haga que las cosas no progresen. Eso es lo que yo creo. Sí, pues tiene que ir de la mano con una profesionalización de el equipo de psicología de los equipos, privilegiar esa distancia entre un canterano que probablemente gana, que no ganan mal, pero proporcionalmente los jugadores profesionales a los demás jugadores profesionales ganan mucho menos. Ese salto al estrellato no sea tan desafiante, tan complicado, porque normalmente jugadores que de un momento a otro ganan sumas increíbles de dinero son millonarios a los 22 años, a los 20 años. Eso en la sociedad no es normal. Entonces requiere de un trabajo psicológico y también sociológico muy importante para que esas carreras no se vean truncadas, no se vean distorsionadas por el impacto de la fama. Pensamos en el caso de Uriel Antuna, pensamos en el caso de Pocho, que lamentablemente dio positivo en cocaína. Jugadorazo. Gran pérdida. Ese tipo de experiencias deben de enseñar a los equipos en que sus activos, los jugadores son activos de los equipos. Entre mejor preparados estén sus activos, entre mejor entrenados, mejor asesorados, se van a evitar experiencias tan lamentables como las de Víctor Guzmán, porque el equipo se privó de ingresos potenciales. Conclusiones, Guillermo. Pues
Carlos, no me queda más que agradecerte por el programa del día de hoy. Es un tema muy interesante y que además, salvo la parte en la que, esta última parte en la que si se sobreanaliza el juego, en general creo que vale la pena hacer, como comentábamos muy al principio, sobre la reflexión y cómo el partido a veces nos lleva a preguntarnos cosas no nada más sobre el mismo juego, sino sobre la sociedad y sobre cómo se reflejan algunos valores de los grupos o del equipo en los nuestros, en la sociedad. Claro que sí, Guillermo. En primer lugar, quiero recomendar el libro The Philosophy Behind the Game de Stephen Mumford. Es un filósofo que intentó plantear el fútbol como una introducción a la filosofía para personas que no necesariamente son profesionales en ese campo, etc. Es bastante interesante porque tiene muchos datos, cuestiones controversiales, cuestiones interesantes. Y en segundo lugar, es un estudio que fue realizado por el National Institute of Economic and Social Research de Inglaterra por dos profesores de la Universidad de Sussex, Peter Dalton and George McCarron. Se llama Is Football a Matter of Life and Death or Is It More Important Than That? Es bastante interesante las métricas del placer, de la utilidad que reporta el fútbol a los aficionados dentro del estadio y desde la comodidad de su hogar. Muy bien, pues igual estarán disponibles un post en las redes sociales de Homo Ludens con los nombres de, ya sea tanto del libro como del estudio. Por si tienen alguna duda lo pueden referenciar ahí mismo. Pues nos despedimos, Ángel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Buenas noches, días o tardes tengan todos. Gracias, Carlos. Tigres ganó a pesar de Ferretti. Gracias, Guillermo. Gracias, Ángel. Y pues yo soy Guillermo Montesinos y este fue el episodio 3 de Homo Ludens. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.